Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos en Hechos 18, ya llegamos a la enseñanza 90. Y vamos a leer del 18 al 21. Dice, Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Efeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Eso le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo, si esa es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó a Efeso. Entonces nuestra primera parte del día de hoy es, otros se agregaron a la misión de los apóstoles. Y en esa primera parte, que es Hechos 18, 18 y 19, se mencionan 3 ciudades. Se menciona a Siria, se menciona a Cencrea, y en la perícopa de hoy también encontramos a Efeso. Entonces vamos a hablar un poquito de Siria. En el primer siglo, Siria era una provincia romana, su capital era Antioquía. Y Antioquía era un centro comercial y cultural, y solamente la sobrepasaba en importancia la ciudad de Roma. Ellos han pasado, Siria, o sea, esa región es uno, hoy pienso en la guerra que se está viviendo, porque siempre han estado en guerra. O sea, uno ve que Siria fue dominada por el imperio asirio, por los babilonios, por el imperio persa, por el imperio macedónico, por el imperio romano, por el imperio islámico, por el imperio otomano, por el imperio francés. Antioquia, ¿qué tiene de especial? Es el primer lugar donde empieza a llamarse a los gentiles cristianos. Y aquí hago esa acotación a los gentiles cristianos porque es que los primeros judíos nunca fueron cristianos. Ellos siempre fueron judíos. Dentro del pueblo judío, lo que sí se les identificó a ellos, a los que creyeron en Jesús como el Mesías, era que eran los que seguían a la luz del camino, pero nunca fueron llamados cristianos. En Siria fue clave en la expansión del cristianismo. De hecho, cuando va el apóstol Pablo camino a Damasco, que queda en Siria, es cuando él tiene esa experiencia sobrenatural que cambió el curso de su historia. En Siria se han implantado varias iglesias a lo largo de la historia. Hay varias tradiciones allí. En ese momento encontramos la iglesia ortodoxa de Antioquia, la iglesia ortodoxa siriaca y la iglesia católica melquita. Y ahora vamos a hablar un poco de Cencrea. Ese era uno de los puertos principales de Grecia y estaba ubicado en la ciudad de Corinto, cerca de Corinto. Allí obviamente pues había mucho comercio, había toda esa conexión con el Mediterráneo oriental. Y aquí se da uno de los hechos trascendentes. Y digo bien trascendentes porque aquí podemos entender claro cuál era la posición de la mujer en los inicios de la iglesia. Allí vemos el liderazgo de mujeres. No estoy hablando que solamente las mujeres lideraban, no, sino que las mujeres también eran líderes en la iglesia de Cencrea. Esto lo podemos ver cuando nos vamos a Romanos 6, 1, 2. 16, 1 al 2, perdón. Y dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que le reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí misma. Entonces, ¿qué dice Pablo de ella? Que es una diaconisa. Y los diáconos estaban en esa posición de liderazgo en las iglesias que se formaban. Vamos a hablar de Efeso. Efeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor. También era un lugar comercial y cultural, y a mí me llama la atención
y es de las cosas que no tienen que ver. Cuando Pablo no se dirigía como a los pueblos más apartados, sino donde él sabía que había mucha gente, o sea, para que el evangelio corriera, ¿verdad? Allí se encuentra una de las 7 maravillas del mundo, perdón, y esta es la ciudad que era más, también fue superada por Roma en importancia. ¿Qué se encontraba allí? Una de las séptimas maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Artemisa y el anfiteatro romano. Allí también fluyó el cristianismo. Se dice que Pablo escribe una carta para Efeso en el año 62 después de Cristo, cuando él estaba preso en Roma. ¿Qué pasa allí? Pablo permaneció un tiempo. El apóstol Pablo estuvo en Acaya, pero luego llegó el momento del partir. Pensando en ello me cuestionaba cómo puedes ilustrar el quehacer del ministerio. Así que frente a mi experiencia, considero que la permanencia en un lugar debe estar dirigido por la comunión que uno tenga con el Espíritu Santo de Dios. Pues cuando Él lo dirige a uno, uno puede tener claro si ha recibido una dirección para moverse o no. En el tiempo que llevo como creyente, he aprendido a entender mejor cuando Él me da un comunicado, y creo que así nos pasa a todos. No es lo mismo antes de conocer al Señor que después de conocerlo a Él. No es lo mismo tener comunión con el Espíritu Santo a no tenerla. Cuando uno tiene esa comunión con Él y Él le indica que debe moverse, hay que hacerlo. Cuando yo nací en el Señor, ya hace 20 años, no hagamos cuentas de años, pero yo me enamoré perdidamente de Él. Eso gracias a Dios no ha cambiado, ¿cierto? Eso no ha cambiado. Pero el punto aquí es que no solo me enamoré de Él, sino me enamoré del lugar donde yo había nacido. Y allá vivimos muchas cosas bonitas, pero también llegó un punto en donde había cosas que no estaban bien. Y nosotros lo que hicimos fue como, no veo, esto no pasa, y ya llegó un punto que era muy difícil mantenerse allí. Pero saben que había dos cosas que jugaban en permanecer en un lugar donde uno ya no debía estar. Por un lado, pues ahí conocimos del Señor. Y por otro lado, entramos a estudiar en un lugar que nos decía que uno debía permanecer donde uno había nacido, porque uno había sido plantado ahí. Dar el paso de salir nos tomó mucho tiempo, mucho tiempo. Y uno sentía que no debía, pero no era capaz, no era capaz. Y tal vez por la falta de comunión y de experiencia en ese momento. Pero es importante la comunión, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige. El tiempo de permanecer en un lugar será el que el Señor le muestre a cada uno. Cuando uno tiene dudas dónde debe estar, no solo estoy hablando de la iglesia, quiero aclarar, de donde vive, de donde estudia, de donde trabaja, de donde no se siente, órele al Señor y salga de esa situación. La semana pasada, por ejemplo, estaba hablando con la pastora Lucía, que no la conocimos, ella casi no tiene la oportunidad de venir aquí con ella, me estoy hablando seguido, porque ella trabaja los sábados y viaja también muchísimo. Pero ella me compartía cómo en los hogares cristianos está tanta violencia y no puedes permanecer en un lugar así. No se puede permanecer. Entonces ella hablaba de eso, o sea, digo, un hogar cristiano donde hay tanta violencia, pues es un hogar cristiano de realidad, es un hogar cristiano de nombre, pero no lo es de verdad. Pablo estuvo siempre activo en el ministerio y cuando tuvo que avanzar a otro punto lo hizo.
Ahora, yo no les estoy diciendo, obviamente, que cojan de aquí y dejen la iglesia. No, aclaremos. No se trata. No, por eso hago faltaba más. Yo nos amamos entre todos muchísimo, somos esa familia y estamos muy unidos. Pero cuando no viene, pero yo le decía, no, hoy tiene que ir, ¿cierto? Allá le dije, hace falta las niñas más. Cuando no está acá, cualquiera que no venga aquí hace mucha falta. Pero siempre pide la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y es importante estar en lugares donde a uno se le permita cumplir la misión de expandir el reino de Dios. Otra de las cosas que podemos observar aquí, cuando hablan de Priscila y Aquila, es el ministerio. Yo les he dicho, a mí me encanta el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es allí yo me traslado a esos tiempos, ¿cierto? Donde la iglesia estaba empezando. Entonces, es bonito ver cómo esa pareja, además a mí me encanta trabajar aquí en pareja con mi esposito, me encanta ver a Carlos y a Gloria trabajando y entre todos trabajando en nuestros temas. Me encanta contar con el apoyo de todos ustedes, ¿cierto? Resulta que en ese momento cuando está iniciando la iglesia, Pablo con quien está con una pareja. Él nunca le dijo a la pareja que no podía trabajar juntas. Él en ese momento nunca le dijo a Priscila, oiga, que es calladita. Tú no le dijo, calladita se ve más bonita. No. Y saben que ellos no trabajaban solamente en el ministerio, sino también ellos trabajaban en lo secular. Ellos hacían cartas. Y es la razón por la que Pablo se queda con ellos. A finales del primer siglo y del segundo siglo se da un fenómeno fuerte dentro de la historia del cristianismo y del judaísmo. Estas son dos religiones abrámicas que nacen negándose la una a la otra. Ya para que yo exista, niego lo otro. Después de la caída y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, viene una decisión de los rabinos judíos de mirar cómo ellos iban a fortalecer su fe, indistintamente en los lugares donde sean, y por eso uno dice que el pueblo de Israel se identifica, los judíos son un pueblo dentro de otro pueblo, porque ellos viven conforme a lo que les quedó en el Antiguo Testamento y otros viven conforme a lo del Antiguo Testamento más el Tanakh. Ellos tienen la halajá, que es la ley judía. Ellos determinaron, ellos se reunieron, esos rabinos que habían allí, se reunieron y dijeron qué va y qué no va, ¿cierto? Para que de aquí nuestros pueblos, donde quiera que estén, cumplan eso. Esos rabinos excluyeron del Antiguo Testamento, en ese momento tenían la Septuaginta, ellos excluyen los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Entonces excluyeron a Tobías, a Judith, el libro de sabiduría, que por cierto es maravilloso. Pueden mirarlo, pueden leerlo, es espectacular. Eclesiástico, Baruch 1 y 2 de Macabeos, y las ediciones griegas a Esther y a Daniel. Ellos sacan esos libros, pero también ¿qué pasa con ellos? Ellos en ese momento no habían reconocido, o sea, ellos no habían reconocido a Cristo como el Mesías. Entonces, todos los que creyeran diferente, pues ya no seguían con ellos. Eso pasa con los judíos, ¿cierto? O sea, ya ustedes que siendo judíos creen en el Mesías, pues tienen otra manera de creer. Y son, en cierta manera, son apartados. En realidad son apartados porque ellos creen distinto. Y empieza entonces el cristianismo, empiezan ellos a unirse. Pero ¿qué pasa con los judíos? Los judíos no son tantos. Y al no ser tantos, empieza a ingresar una cantidad mayor de gentiles que tienen sus propias costumbres. Y al pasar el tiempo, estos gentiles son los que están en posición de liderazgo. Y luego es cuando
se reúnen, acuérdense, y sale la religión católica, que también hace más o menos lo mismo. O sea, no, hace exactamente lo mismo. Nos ponemos de acuerdo con lo que nosotros creemos que es y seguimos por esta línea. Todo aquel que piense distinto es unido. Así nacieron esas dos religiones. Además, teníamos otro problema cuando nace el cristianismo. Y es que se dio la última guerra de Bar Kokhba. Eso se da entre el año 132 y el año 135. ¿Y qué pasa allí? Perdieron. Los romanos, lo que quedaron, los expulsaron. Y le cambian. O sea, ellos ya no querían saber nada de los judíos. O sea, antes, imagínense, los romanos detestan los judíos, sacan a los judíos, le cambian hasta el nombre de la provincia, ya no la provincia romana de Judea, se le empieza a ser Palestina. Palestina nace allí. Y son luego los romanos los que dicen, venga, reunámonos para empezar nuestra fe, ¿cierto? Los católicos empiezan con romanos. Por eso es que uno ve ese antisemitismo tan marcado allí. Ellos no querían a los judíos. Y Jesús fue judío. Los apóstoles fueron judíos. Entonces, los primeros creyentes que están viviendo bajo la dominación del Imperio Romano, que hacen también y marcando distancia con los judíos. Ustedes allá y nosotros. Los primeros cristianos, volviendo a ellos, tenían ese apasionamiento por predicar la palabra de Dios. Y es una de las cosas que nosotros no podemos perder. Nosotros que tenemos que predicar de palabra, pero digo, y en especial de acción. Hoy en día es común, en medio de la reforma protestante, ver parejas trabajando juntas. Viene otro que es el ministerio de la mujer. En el tiempo de los apóstoles había una participación de las mujeres, pero después cuando esa iglesia empieza a crecer, ¿cierto? Cuando empezamos a crecer y empiezan a darse las organizaciones, ¿qué pasa con las mujeres? Las empiezan a desplazar del liderazgo. Este fenómeno no se ve solamente en la iglesia católica. Cuando uno hace una revisión de la historia de la reforma protestante, uno se encuentra también con este fenómeno. Hay muchas mujeres que han sido ungidas por el Señor y empiezan denominaciones con ellas, pero cuando van creciendo, las mujeres van siendo excluidas. En estos días que estamos estudiando la historia de la Iglesia de Dios a la que nos unimos, ellos en su historia, porque les cuentan toda su historia, pasaron igual por ese fenómeno, de que cuando empieza la Iglesia de Dios, había muchas mujeres en el liderazgo, pero nace en Estados Unidos, y en Estados Unidos las otras denominaciones no tenían mujeres, y ellos empiezan a restringir el liderazgo de la mujer. Entonces ya no habían tantas líderes. Hoy en día van en el proceso otra vez de empoderar a las mujeres, por eso en la iglesia de Dios sí hay pastoras. No en todas las iglesias protestantes hay pastoras. A veces hay iglesias cristianas que dicen que la mujer no puede ser pastora. Entonces, a esos hay que decir, recuerde que Rebeca era pastora. ¿Sí? La matriarca era una pastora. Igual, hoy en día aquí ninguno es judío, ¿cierto? Y los primeros apóstoles de dónde eran judíos, ¿cierto? Entonces, solamente hubieran podido ser los judíos los únicos que llevaran el evangelio. Pero no es así. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue ¿quién? Una mujer, María Magdalena. Y ella fue la primera enviada. Ella fue la primera, ¿cierto?, a llevar las buenas nuevas. Vamos a verlo en Juan 20, 11 al 18. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba en la cabecera y el otro a sus pies, y le dijeron: Mujer,
¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Ramonú, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos y de que había visto al Señor y de que Él le había hecho estas cosas. Entonces, me digo, que bendito Dios que buscó a María, ¿cierto? Porque qué tal que María Magdalena se hubiera quedado callada. Y así como ella habló, nosotros tenemos que hablar. Ella no se quedó calladita. Entonces, la Biblia, hay textos que uno a veces puede confundirse, como yo les decía, al principio les decía, hay unos que son tan claros para uno, transparente, hay otros que no. Pero frente a cualquier duda que uno tiene en interpretación de la Biblia, uno debe hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué hizo o qué dijo Jesús? Y esa respuesta la encuentran en los evangelios. Pegados a Jesús. Otros pueden ser ambivalentes, pero Jesús no. Jesús no dijo así como es una cosa, es otra cosa. Él siempre dijo, escrito está. Nos mandó a la escritura. Y la escritura es todo lo que hay en la palabra. En este caso, Jesús está mandando el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo luego nos enseña que es toda la escritura. Pero como les digo, puede preguntarse, a veces sí, a veces no, de hecho, cuando no lee y estudia al apóstol Pablo, una vez podría decir, él era en contra de la ley, y otras sí dicen, no, él era en contra de la ley. ¿Cierto? Hay ambivalencia. O le tocaba actuar en determinadas circunstancias. Él siempre pensó más en que se expandiera el evangelio, era su prioridad. Pienso que mucho lo dejaba también en el Espíritu Santo de Dios que llega a cada creyente. Porque él decía que si se tenía que hacer a los que tenían la ley, lo hacía y a los que no, pues también. Pero entonces cuando uno lo lea, ¿será que sí, será que no? Pero Cristo era muy exacto con respecto a qué se debía hacer y qué no se debía hacer. Cristo siempre dijo que la ley había que cumplirla. Y que ninguno que enseñara una cosa contraria le iría bien. Eso dice. En el sermón de la montaña. Otra de las cosas que vemos aquí son los votos. Pablo tenía la rapada en la cabeza porque había hecho un voto. El diccionario bíblico Perspicacia define el voto como promesa solemne que se hace a Dios de llevar a cabo algún acto, ofrenda o dádiva, de aceptar un servicio a determinadas circunstancias o de abstenerse de ciertas cosas que en sí mismas no son ilícitas. Un voto era un acto voluntario. Como promesa solemne tiene la fuerza de un juramento. Y a veces las dos expresiones se emplean paralelamente en la Biblia. Quien hacía un voto sentía la responsabilidad de cumplirlo. En especial, si ese voto era para quién? Para Dios. Pues no cumplirlo implicaba exactamente cometer un pecado. Esto indica que el hacer un voto conlleva responsabilidad. Así que si ustedes tienen dudas de que son capaces de cumplir con un voto o promesa, porque tienen dudas de poder hacerlo, pues no lo hagan. No lo hagan. Por eso es muy complicado cuando, por ejemplo, los curas y las monjas hacen esos votos de abstinencia. Yo en eso me quedo con lo que una vez decía Dante Gebel. Dante Gebel es un predicador y es muy simpático. Entonces él decía, ¿cómo puede usted saber si tiene don de abstinencia? Él decía, si usted es un hombre, imagínese que ve una mujer experta, ¿cierto? La mujer de sus sueños, como usted se la ha imaginado. Y al otro lado ve un cactus. Si usted es capaz de escoger el cactus y no esa mujer que usted siempre se ha imaginado,
usted tiene don de abstinencia. Si no, no lo tiene. Lo decía también en caso contrario. Se imagina usted mujer, se imagina el hombre de sus sueños, el hombre más maravilloso, me imagino a mi esposo, ¿cierto? Y un cactus, y pienso que es la misma cosa, tengo el don, si no, no lo tengo. Así de sencillo es. ¿Por qué se dice que es un pecado? Porque la palabra de Dios no le enseñamos a Deuteronomio 23, 21 al 23. Dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios te exigirá que lo cumplas y cometerás un pecado si no lo cumples, aunque no cometerás ningún pecado si te abstienes de prometer. Toda promesa que salga de tus labios deberás cumplirla, tal y como lo prometiste al Señor tu Dios, cumplirás con la ofrenda voluntaria que hiciste con tu propia boca. Al hacer un voto de Dios o ante Dios, como cuando se hacen votos del matrimonio, no hay que faltar a su palabra, ¿cierto? Los apóstoles tenían clara su misión. Hechos 18, 19b. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que vienen, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y sacó a Efeso. Compartía en la sinagoga, Pablo compartía en donde se reunían los judíos, los prosélitos y los hombres temerosos de Dios, y también obviamente allí había mujeres en las sinagogas. ¿Qué día? Los sábados. Listo. Y fíjense que aquí nos está diciendo que discutía con los judíos. Esta parte me parece, esta pericopa me gustó mucho, porque no estamos hablando de una discusión donde lo cogieran a él como en otros lados que lo estuvieran golpeando. No. No estamos hablando aquí que los echaron, que los gritaron, los maltrataron. No, al contrario. Esos judíos de ahí tenían mucho interés en aprender. O sea, la discusión en sí no es mala. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de la religión judía es una religión que parte siempre de la discusión. Por eso se dice que cuando hay dos judíos y cada uno le hace una pregunta, siempre hay una tercera pregunta. Porque siempre están discutiendo. ¿Sí? Así es como ellos lo hacen, así es como ellos razonan. Fíjense que en este momento, Pablo, él hace su defensa de quién es Cristo, ¿cierto? Les está enseñando quién es el Mesías. En ese momento, él solamente puede utilizar ¿quién? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las Pablos Paulinas no habían sido escritas. Y las cartas Paulinas son escritas por él para unas ciudades que están presentando en su momento determinadas dificultades. ¿Cierto? Por ejemplo, en Tesalónica, allá ellos ya pensaban que Cristo ya había venido. Y él tiene que escribirles para decirles, todavía no. ¿Cierto? Él todavía no. Ellos ya decían que ya había venido el hombre malo, que ya se había hecho presente. Entonces, son circunstancias específicas. Y aquí es bonito ver que ellos, los judíos, no querían que se fuera, ¿cierto? Fíjese, es la única parte donde no voy a hablar con los judíos. Ellos no querían que se fuera, querían que permaneciera él. Ellos estaban dispuestos a escuchar. O sea, Pablo les estaba rompiendo todo su esquema de lo que ellos querían. Les estaba diciendo, oiga, mire aquí en Génesis, ¿cierto? Aquí está anunciado que el Mesías vendría. Y él cumplió todo. Yo me lo imagino hablando de Israel, cogiendo a Isaías, ¿cierto? El siervo supliente. Ahí mire que todo eso lo vio Jesucristo. En estos días y preparando justo esta prédica, estaba revisando, es un autor judío y a mí me gusta muchísimo porque él hace un estudio sobre la vida de Jesús y él presenta el Jesús judío. Y entonces es bonito ver cómo él cita a varios rabinos hoy en día. Él dice que muchos rabinos, así no estén de acuerdo con que Jesús es el Mesías, hoy en día han identificado el gran profeta, que era Jesús, el gran judío, que era Jesús. Pablo tenía el conocimiento para demostrar quién era Cristo.
él había estudiado la palabra, las escrituras, y eso es lo que nosotros hoy esperamos que todos los que hacen parte de Sal y Luz de las Naciones estén en capacidad de quién es Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es Dios, porque Cristo es hombre, porque el Espíritu Santo, porque el Padre, porque los tres en realidad son uno solo, y porque en realidad, a pesar de ser uno solo, no son tres, y porque podemos decir que nosotros somos una religión en realidad monoteísta. Pero para ello hay que estudiar la palabra de Dios. Bien. El apóstol fue a celebrar una de las fiestas ordenadas por Dios. Pablo debía ir a Jerusalén a celebrar las fiestas santas, y sobre estas el Señor nos ha inquietado, así como nos inquietó en un momento dado sobre el sábado. Nosotros leíamos, ¿cierto? El Señor decía, el sábado. En todo lado, el sábado, Jesús se reunía el sábado, Pablo iba a la sinagoga, los apóstoles estaban en las sinagogas, el sábado, sin querer decir que no usaran otros días, porque los primeros discípulos del Señor oraron, ¿cuándo? Todos los días, ¿cierto? Todos los días. Pero el sábado se celebraba, hasta que llegó un momento que hablamos y vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor y vamos a hacerlo. Y en estos días estaba viendo alguna entrevista que le habían hecho a Jonathan Rubier. ¿Saben quién es Jonathan Rubier? Es el protagonista de Chosen. Si no la han visto, véanla. ¿Sí? Bueno. En esa, él dijo algo que me impactó y me puso a pensar. Él dijo que la temporada más difícil que le había tocado hacer era la última. Y era esta porque él había entendido cuando es el momento de la Pascua, lo que representaba esa Pascua judía con respecto a Cristo. Entonces a mí me quedó como allí. Y entonces, bueno, empiezo a preparar la palabra y cuando llego, bueno, Pablo va a cumplir las fiestas, pero las fiestas, ¿qué quiere decir para nosotros? Nosotros como cristianos siempre hacemos un ejercicio, nosotros miramos toda la palabra de Dios a la luz de quién es Cristo. Así es nuestra teología. Indistintamente del tipo de hermenéutica que uno utilice, siempre va a llegar a eso. O sea, todo me muestres ahí, tiene que apuntar a Cristo. Y entonces empezar a estudiar y a mirar sobre eso. No se los traigo porque eso es una predica completa. Que ahí sí voy a hacer un paréntesis en eso porque me impresionó muchísimo. Y yo decía, wow, qué riqueza hay. Y que nosotros no hemos aplicado, porque para nosotros, en realidad, nosotros con las fiestas judías pensamos son las fiestas judías, pero no son las fiestas de Dios. Son las fiestas que Dios dio para quién? Para su pueblo. ¿Y nosotros qué somos? Su pueblo. Y nosotros eso como que... Entonces decía, no, Dios, hay que estudiarlo, ¿cierto? Hay que profundizarlo, hay que mirar a la luz de Cristo y qué significa. Acuérdense que nosotros fuimos injertados al pueblo de Israel y no al contrario. No se esperaba que ellos se injertaran a la iglesia y ellos dejaran de hacer lo que ellos hacían, sino que la iglesia se injertara al pueblo de Israel. Entonces vamos a revisar, eso va a ser otra prédica más adelante, pero sí va a ser el bache de las enseñanzas, ese es la única bache. Casi nunca hago bache. Vamos a la enseñanza novena, pero aquí sí toca hacerlo. Las fiestas a las que debía acudir obligatoriamente a Jerusalén era de acuerdo con Deuteronomio 16:16. 3 veces al año todos los varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que les ponga. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en las fiestas solemnes de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno de ellos se presentarán delante del Señor con las manos vacías. Una de las razones por las que en el cristianismo no se han celebrado las fiestas fue porque el templo se acabó. Sí, el templo se destruyó y ya Cristo cumplió con todo. Pero Cristo siempre, especialmente al cumplir con todo, él también participó en las fiestas. ¿Sí? Su vida en manos de Dios. Pablo tenía en su corazón el volver, pero entiende que su vida está en manos de Dios. Y así debe estar claro para todo creyente.
Todo lo que pase con su vida, para bien o para mal, debe ser bien recibido y con la confianza que para los hijos de Dios todas las cosas son para bien. En conclusión, los primeros enviados, o sea, los apóstoles, cumplieron su misión de llevar el evangelio. Fueran tratados bien o mal, nunca callaron, y todo aquel que tuvo un corazón dispuesto a escuchar fue salvado. Hombres y mujeres en la iglesia primitiva estuvieron comprometidos en llevar la palabra de Dios. De esa misma forma, hoy quien siente ese apasionamiento por el evangelio debe predicarlo, porque ha sido llamado por Dios y eso es irrevocable. Es importante prepararse para enseñar la palabra de Dios, de tal manera que al enfrentarse con otros que no piensen o no crean como usted, puedan ser escuchados con atención y respeto. El creyente conoce que su vida está en manos de Dios y por eso descansa tranquilo en Él. Amén.